Y bueno, pues en los últimos días ha habido enorme actividad en el sector energético y bueno, comentar que por lo pronto Grupo Carso, que como usted sabe es parte de el imperio del empresario Carlos Slim, suscribió a través de su subsidiaria Samajal un acuerdo vinculante con la petrolera Lukoil International para comprarle su subsidiaria Fieldwood México. ¿Qué implicaciones tiene en esto? Bueno, pues nos acompaña Gonzalo Monroy, director general de la consultora GIMEC, para hablar de este tema. Gonzalo, muy buenas tardes. Querido Rogelio, qué gusto platicar contigo. Muy feliz año. Igual, que sea un gran 2026. Por lo pronto, pues hay mucha información y tú siempre nos ayudas a entender pues todo lo que está ocurriendo en el ámbito energético. ¿Qué implicaciones ves de esta nueva compra de Carlos Slim? Al parecer, pues crece su interés por el sector petrolero. Absolutamente, fíjate, es muy interesante porque está cerrando básicamente la pinza. Si bien que el Grupo Carso ya había adquirido algunos otros activos petroleros en México, como la participación de Talos, ya Sí, había comprado también a Petroval. Y de hecho, esta compra es muy interesante porque cuando compró a Petroval tenía el 50% de dos campos, de Chaquil y Pococh, que están en el área 4 de cuando se hicieron las rondas petroleras en el muy ya lejano sexenio de Enrique Peña Nieto. sí, Hoy, que está comprando el 50% restante de Lukoil por poquito menos de 500 millones de dólares, básicamente son 300, poquito más de 370 millones de dólares de deuda que ya arrastraba la compañía, sí. pues simplemente se posiciona como ya un operador ya en forma en el campo petrolero mexicano. Interesante para que vaya ganando experiencia, para que vaya ganando, pues sí, literalmente más tablas en lo que es la operación petrolera en México. Claro. Además de, por supuesto, pues todos los contratos que tiene con Pemex, ¿no? Que cada vez pues son más amplios. Absolutamente, ahí es donde y creo que lo estás apuntando muy bien. Hay que recordar a la gente que apenas el año pasado Pemex estaba otorgándole un contrato de más de 2.200 millones de dólares para la perforación de poco más de 60 pozos en el campo de Ixachi, uno de los campos más prometedores de gas natural que se han descubierto en los últimos, pues básicamente en la última década. Es un buen posicionamiento. Veamos cuánto de aquí se puede llevar a producción. Está haciendo sus primeros pininos, veamos cómo les va. Claro. Y esto además en un entorno donde pues México requiere ampliar sus inversiones en el sector energético, ¿no? Absolutamente, eso es quizá el tema más importante porque si bien tiene participación en contratos de servicios con petróleos mexicanos, esa vez puede estar trabajando de una forma paralela en esos contratos, ahora esta famosa parte del área 4. Sí, Ujú. va a tener que trabajar de la mano de la Secretaría de Energía para autorizaciones, ajustes regulatorios, obviamente, y poder seguir avanzando. De nuevo, veamos cuánto puede incrementar la producción, porque vaya que le hace falta al país un incremento de petróleo. Claro. Gonzalo, y en todo este entorno, además de Carlos Slim, ¿tú ves a otros empresarios mexicanos que estén interesados en este sector, en el sector energético? Hay muy pocos, Rogelio. Qué bueno que me haces esa pregunta, porque si no fuera por el interés del ingeniero Carlos Slim y de su grupo, de Grupo Carso, realmente no estaríamos viendo gran actividad en la parte petrolera mexicana. Hemos visto, por desgracia, muchas empresas, operadores pequeños, Ujú. también contratistas y subcontratistas de Pemex, donde la falta de inversión de la petrolera, como lo hemos visto y también acaba de salir recientemente una nota de cuántos pozos menos se perforaron el año pasado, Sí. pues simplemente estamos en una situación extremadamente precaria. Hacen falta más inversiones, hace falta más material de trabajo. Veamos y esperemos que ese sea el inicio de algo bastante mejor. Sí, sobre todo porque hemos visto que pues la capacidad de Pemex para extraer crudo ha venido declinando, no obstante, pues este apoyo financiero relevante que tiene del gobierno federal para pues cambiar deuda a mejor costo, pero esto no se ha reflejado en los últimos años en una mejora operativa y por supuesto en un mayor capacidad para producir. Fíjate, incluso en esa parte, Rogelio, creo que vale la pena anunciar la noticia de la semana pasada. Petróleos Mexicanos, con la información que mandó a la Bolsa Mexicana de Sí. Valores, estaría emitiendo nuevamente deuda en moneda mexicana Ujú. para tratar simplemente de echar a andar sus operaciones.
Esa sería la primera vez que Pemex lo hace desde el 2021, donde hizo algunas emisiones de deuda. Miento, 2022, discúlpame. Sí, Pero simplemente tendremos que ver cuál es la tasa a la cual lo va a lograr, si es la mejor medida o vehículo que tiene que hacerlo el gobierno federal, o sea, la petrolera, pero simplemente hay que reactivar las cosas porque la trayectoria actual nos llevaría a cerca de 1 millón de barriles, estamos hablando sí. de un 30% menos de lo que tenemos actualmente. Claro, bajo esa tendencia que no se ha podido recuperar. Gonzalo, aprovechando que nos acompañas esta tarde y por supuesto te agradecemos siempre tu tiempo, en los últimos días tras el evento de Venezuela, pues ha crecido la expectación en torno a ese país, la posibilidad de que regresen empresas a invertir en Sudamérica, en el sector petrolero. ¿Tú ves que esto se pueda concretar en el corto plazo? Yo creo que, fíjate, hablemos un poquito de escenarios. Yo creo que el Sí, escenario más optimista, el más optimista, pero de muy baja probabilidad, sería de incrementar o duplicar la producción a 1 millón de barriles en 2 años. ok. Esto luce una muy, pero muy baja probabilidad. Lo más posible es que veamos algunos incrementos modestos de unos 200,000 barriles, Ujú. principalmente de los campos que Chevron ya tiene, y que veamos justamente que se alivie mucha incertidumbre regulatoria, legislativa e incluso me atrevo a decir hasta de legitimidad. Esa es la razón por la cual el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, en su momento, la semana antepasada, le Sí. decía al presidente Trump que no era un momento adecuado para invertir en Venezuela. Veamos cómo se va desarrollando esto, si hay algún tipo de garantías que pueda ofrecer tanto Estados Unidos o incluso también Venezuela para poder bajar esas muy, pero muy necesarias inversiones. Claro, la única empresa que pudo permanecer con algunas de sus actividades fue Chevron, ¿no? En Venezuela, después de todo el chavismo, ¿no? Es correcto, fueron los que siguieron operando. Yo te diría que pianito, sin hacer ninguna expansión significativa de sus inversiones, simplemente tratar de seguir trabajando con lo que se tenía. Y en el Inter vimos cómo la industria petrolera venezolana fue decayendo de una manera importante. Ujú. Refinerías que prácticamente ya no operaban, que estaban ahí sin ninguna materia de trabajo. Vimos cómo el régimen ya principalmente de Maduro trató de mandar petróleo a Irán e Irán le regresaba el combustible ya en forma de gasolina y sobre todo de diésel. Falta mucho, hay que reconstruir ductos, hay que intervenir los campos, hay que rehacer las terminales de exportación. Falta mucho, mucho dinero y la expectativa es muy grande, mi querido Rogelio. Claro. Gonzalo, finalmente, ¿tú crees que sea un escenario similar al de México, el que tiene Venezuela, con un sector petrolero que puede ser, digamos que en el papel atractivo, pero cuando ves todo lo que hay que reconstruir, acomodar y demás, pues muchos se desaniman? Sí, yo te diré que son dos animales completamente diferentes. Lo que estamos viendo al día de hoy es a una Venezuela donde hay una oportunidad gigantesca. Están sentados en más de 303,000 millones de barriles de crudo equivalente. México comparativamente Sí. tiene poquito menos de 13,000, en un ambiente donde, si bien con el respaldo de Estados Unidos a través de garantías económicas o algún tipo de blindaje en los contratos, puede llegar a traer esas inversiones. Sin embargo, México, no, te lo puedo decir, no tiene ninguna oportunidad de ese tamaño Ujú. para poder atraer el interés o volverse relevante en el mercado internacional. Claro. Hoy, por justamente la trayectoria que te decía, México corre un riesgo muy real, muy tangible de volverse irrelevante en la conversación energética global. Y por supuesto, un escenario donde será un importador ya de petróleo, ¿no? Ese es un escenario muy complicado, tan cercano como el 2030, mi querido Rogelio. A esa trayectoria, como te mencionaba, de llegar a 1 millón de barriles en el 2030, vamos a tener muy seguramente a la refinería de Dos Bocas arriba del 90% tan rápido como el siguiente Ujú. año. A este ritmo, justamente, vamos a necesitar importar petróleo para mandarlo a las refinerías, o bien vamos simplemente a renunciar de una manera un poquito callada, velada, al sueño de la soberanía energética y seguir importando combustibles. Sí, pues un escenario pues complicado, muy cuesta arriba el que tiene Pemex. Y por lo pronto pues queremos agradecer que nos hayas acompañado en este inicio de semana, Gonzalo Monroy, director general de la consultora GIMEC. Rogelio, qué gusto platicar contigo nuevamente. Te mando un abrazo a ti y a todo tu público. Gracias, Gonzalo.